Estos días, la prensa más especializada en temas políticos ha publicado un mapa con países europeos donde la mancha de la extrema derecha se extiende. Consideran que son partidos estimulados por la quiebra de las formaciones tradicionales, de las formaciones políticas tradicionales, quiero decir. Y algo de esto hay, pero no es todo. Politólogos importantes indican que existe una erosión simétrica en la izquierda y en la derecha en distintos países de Europa, porque la ciudadanía en general exige más participación, más transparencia, más libertad. Y dicen además, estos expertos, que los partidos tradicionales no aparecen como fuentes de respuesta. Y es así, también aquí. O como fuente de ideas nuevas. En España, no aquí. Aquí precisamente sí hay ideas nuevas. Y que apenas actúan como caja de resonancia de los ciudadanos. Bueno, esto caracteriza en gran parte a esos partidos tradicionales europeos y también a los partidos que Rosa ha llamado viejos. Aunque no son tan viejos algunos, pero se han quedado como viejos. Por si esto no fuera suficiente, está la cuestión de la capacidad de los gobiernos de contraatacar a la erosión económica. No pasa solo en España. El crecimiento de Europa ha pasado de ser de un 4,8% entre 1950 y el 73, momentos de gran crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, a un 1,2% entre 1998 y 2011. Lo llaman anemia económica. Como decía, la prensa más especializada en temas políticos ha publicado un mapa en un reportaje en el que se asegura que las extremas derechas son un tanto mutantes en Europa. En Le Monde Diplomatique no terminan de admitir en todas estas formaciones la categorización de nacionalpopulismo o de populismos xenófobos, y seguramente lo hacen con razón. Consideran que en general no podemos hablar de ideologías nacionalsocialistas, fascistas y autoritarias al estilo de los años 30 del siglo pasado. Aunque algunos grupos, como Aurora Dorada, en Grecia, contienen parcialmente estos rasgos. ¿Cuándo tendemos a pensar en rasgos nacionalpopulistas? Bueno, pues cuando se da una falsificación grosera de la comunidad y de su historia. Hombre, qué casualidad. Esto sí que nos suena a nosotros. Se da una reivindicación de una única forma de comunidad considerada natural y esencial. Hombre, qué casualidad. Esto también nos suena. Y se acepta un único discurso del auténtico ser nacional. De esto también sabemos un poco. El nacionalpopulismo puede ser violento o no, pero contiene disolventes contra las grandes componentes del sistema democrático, el pluralismo y la igualdad ante la ley. Esos dos grandes elementos que ya han sido citados. Y es curioso cómo el nacionalpopulismo pone en marcha el juego de la exclusión de lo que no es capaz de absorber o de dominar. Y es proactivo, porque busca una fabricación cultural del canon que acaban de establecer. El juego de la exclusión, sea el componente religioso que se utiliza, lingüístico, étnico, del tipo que sea, una vez puesto en marcha, el verdadero juego es de exclusión de los que no son los que han puesto en marcha ese mecanismo. Y una vez puesto en marcha el mecanismo de la exclusión, da igual la religión, la lengua, la etnia de los ciudadanos considerados modelos, porque se trata de ser absorbido o ser excluido de la comunidad. Son aparatos de poder en realidad, pero aparatos de poder antipluralistas y con una vocación absolutista. En fases especialmente recalentadas, el nacionalpopulismo tiende a despreciar la legalidad vigente, porque el sentimentalismo intenso y el victimismo les lleva a pasar por encima de las leyes, de la pluralidad real y de la ciudadanía que no se aviene o no se ajusta al modelo. Hay quien considera que todo esto es un baluarte de la estupidez y de las pasiones, y seguramente es así. Pero nuestro reto es precisamente situar el espejo de la política y de la opinión pública ante movimientos con estos rasgos y preservar el correcto funcionamiento de la democracia en España y en Europa. Y esto es muy importante. Desde hace décadas, todos estos rasgos los podemos observar en prácticas políticas en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Pero muchas personas influyentes han considerado indiscutible
la estrategia de los nacionalistas y las, comillas, soluciones de los nacionalistas a nuestros problemas colectivos, creados por los nacionalistas en gran parte. Bueno, pues no, nos vamos a negar a esto y vamos a ser incómodos y vamos a desvelar cada tabú que tengamos delante. Pero dejemos por un momento la cuestión española y la cuestión teórica de los rasgos del nacionalpopulismo. Yo quiero volver al mapa, al de los partidos con rasgos comunitaristas extremos en el resto de Europa. Yo me he estudiado este mapa. Aquí no salen los casos más intensos que justamente pasan en España. Bueno, me he cogido el mapa más grande porque soy súper corta de vista. Este está en francés. Había otro en español, pero era más pequeño. Bueno, y no había manera de que me aprendiera yo los nombres de los partidos, porque era demasiado pequeño. Bueno, la cuestión es que aquí aparecen verdaderas manchas de avance de esas mutaciones de las extremas derechas, con los verdaderos finlandeses, que por eso se llaman verdaderos, o el Partido del Progreso noruego, o en la vecina Dinamarca el partido este que se llama Popular, o el Partido por la Libertad en Holanda, o en el centro europeo también manchas de países vecinos, en Hungría, en Austria, en Suiza, en fin. El caso más conocido para nosotros era el del Frente Nacional, porque son vecinos. Y las encuestas indican que podrían conseguir 10 o 12 o 13 o 15 europarlamentarios en las próximas elecciones. Esto que quede entre nosotros, pero es que la opinión publicada francesa tampoco sabe cómo enfrentarse a estas circunstancias del Frente Nacional que les resultan tan incómodas. Y entonces no saben si sacarlos muchos, si sacarles pocos, si hacerles bien las preguntas, si hacerlas mal, en fin. No tienen ni idea porque les incomoda sobremanera y tienen un problema. Y de esto quiero hablar. Pues ayer, hablando de estos problemas que tenemos, un escritor y editor vasco que se llama Luis Aramburu Altuna, seguramente ustedes no conocerán, que escribe en la prensa regional vasca, escribió un artículo y era muy interesante. Indicaba que una de las causas del deterioro de nuestras democracias actuales tiene mucho que ver con el hecho de que los conflictos se soslayen y se camuflen. Soslayar y camuflar problemas, conflictos. Me pareció interesante. Y decía que los políticos, no en este caso los de UPyD, pero los políticos tradicionales tienden a comportarse como tenderos que hacen marketing, sin atreverse a encarar los conflictos inherentes a los nuevos fenómenos derivados de la globalización económica y de la supeditación de lo político a lo económico. Yo pensé en una palabra, eufemismo, miedo. Bueno, en dos. Inmediatamente me puse a pensar en tiendas y en pesos. Y me puse a imaginar cuánto pesarían los kilos de eufemismos que han contenido acríticamente los periódicos que se han ido vendiendo en algunos de estos países durante años y años. Me salía una barbaridad de millones de toneladas, para que luego digan que las palabras no pesan. El eufemismo, desde luego, pesa muchísimo, incluso en la época de Internet. Y me puse a pensar en cómo muchos partidos tradicionales han dejado el camino libre por su dejadez, por su falta de valentía, por su mala utilización del lenguaje y de los conceptos, a tanta frustración ante los problemas que no se resuelven y dejan la vía abierta a estos partidos con la potencialidad más negativa, con una más baja posibilidad de actuación en nuestros sistemas democráticos. Yo miraba el mapa y decía, ¿qué ofrecen en el fondo esos pelajes políticos de xenófobos, de comunitaristas narcisistas, de antieuropeístas radicales? Bueno, pues ofrecen una identidad encantada de haberse conocido, con más o menos narcisismo, más o menos disimulada la xenofobia y mucho humo, muchísimo humo desde el punto de vista institucional o económico. Pero lo hacen con palabras llenas de voluntad y de sentimiento, y con palabras que hablan de un futuro perfecto, y con una especie de escapulario, como los detente balas que llevan los carlistas en la guerra civil. Claro, todo es un rollo, es un espejismo, pero se lo creen. Encandila y utilizan el cuento. Bueno, utilizan en realidad el cuento tradicional, porque
Muestran un héroe colectivo que se enfrenta a un poder despótico tremendo e injusto, con antagonistas que son muy mala gente y con el sueño de que conseguirán la redención y la felicidad absoluta. Y punto final. Bueno, de esto van tanto los comunitaristas extremos como los nacionalpopulistas que nosotros conocemos, como los xenófobos disimulados. En el fondo, esto es lo que van enseñando. Esto no sirve para nada en el siglo XXI, esto es pura basura. Pero vamos a tener que enfrentarnos a ello. Y nosotros, yo creo que los que estamos aquí, la candidatura que habéis elegido, creo que tiene cierta capacidad para ayudar en Europa a solucionar lo mismo que también vamos a intentar ayudar a solucionar en España. En fin, hay, por tanto, el riesgo del eufemismo, de la mentira, del humo, y está también el riesgo de la falta de valentía de los partidos que no miran cara a cara la realidad, que permiten que se vaya abriendo paso esa tan baja ideología que se abre paso en España y en Europa, porque se esconden detrás del poder que todavía ostentan y porque utilizan ellos también eufemismos y frases hechas y mucha propaganda, y tienen asegurado un gran poder mediático y un gran apoyo mediático. Y van tirando, pero van tirando sin arreglar los problemas, que se van haciendo cada vez más grandes. En fin, yo soy vasca, lo sabéis, y los vascos en nuestra pequeñez, pues, en fin, no nos falta materia de estudio a la hora de hablar sobre los eufemismos y sobre los comunitarismos narcisistas. El eufemismo que nosotros conocemos más es el retocimiento del lenguaje por la cobardía y el miedo. No os podéis imaginar la carga de eufemismos que soportamos en cada hombro los vascos. Yo creo que por eso Aramburu Altuna daba ayer una lección a politólogos franceses tan finos. De hecho, casi cualquier vasco navarro que se ha puesto un poco a la tarea realiza alguna aportación. ¿De dónde creen que han sacado la inspiración, sin salir de esta sala o de la lista que se presenta hoy? Aurelio Ardeta, Rosa Díez, Fernando Savater, Fernando Maura, Carlos Martínez Gorriarán y otros. ¿De dónde han sacado para tanto artículo y para tanto libro? Pues de la realidad cercana. Solo por no hacerse los despistados. Y esto tiene un valor extraordinario, solo por no ceder ante la cobardía. Y eso también tiene un valor extraordinario. Los catalanes, lo ha dicho antes Rosa, han soportado menos violencia física, pero tanta violencia moral como hemos soportado los propios vascos. De ahí que la gente que también ha abierto los ojos, la gente que no se ha hecho la despistada, como Teresa, como muchos otros escritores, resulten tan necesarios desde un punto de vista local, pero también europeo, por lo que estamos diciendo. En materia de narcisismos comunitarios, de control social, de violencia de baja intensidad, de microviolencia moral, de extorsión, de acoso, de banalización del asesinato, de apoyo a los asesinos fanáticos de la patria o de formas sofisticadas de libertad, de eliminar la libertad de expresión o la libertad de conciencia, o de implantar el nacionalpopulismo como si no fuera, como si fuera algo inocuo, como si fuera algo positivo, tampoco nos falta ni experiencia ni tarea. Pero para eso estamos. Pero incluso en esta pelea que nos toca en España, tenemos que realizar una extensión europea. Porque pretenden los terroristas y su entorno y los que les blanquean por pasividad consentida ese pasado y ese presente, quieren blanquear su historia utilizando Europa para ello. Y no estamos dispuestos a consentirlo. No hemos sufrido el terrorismo para que ahora nos digan que ha habido dos bandos enfrentados en los que además hay que aplicar el derecho humanitario internacional y tienen que venir verificadores a verificar lo que los asesinos y sus amigos les digan. No, no estamos dispuestos a ello. Por eso también pues, tendremos que aplicarnos un poco en esta extensión europea de impedir el blanqueamiento de los asesinos y en la búsqueda de la impunidad. Y lo cierto es que en Cataluña no existe en estos momentos una tarea menor desde el punto de vista de algo que es tan grave como lo que les acabo de contar para el País Vasco y para la democracia en su conjunto en España.
y es desvelar los tabúes. Unos tabúes que han asfixiado, aunque Teresa es muy optimista y eso está muy bien, nosotros todos somos optimistas, pero es verdad que existe un tabú, que no se puede hablar en la opinión pública catalana prácticamente si no es en clave nacionalista. Bueno, pues todo esto nos va a dar tarea y tenemos que comprometernos todos, lo habéis dicho vosotros. No es un tema solo de catalanes o de vascos, es un tema de todos los españoles, de todos los europeos, porque está interrelacionado lo micro y lo macro. Porque está interrelacionada la pelea por las libertades aquí y allí. Y porque además, en fin, hay quien suele decir que los tontos nacen como botellines, los identitarios extremos, absolutamente faltos de sentido de la realidad geoestratégica y del sentido común, pues surgen y van de modernos, aunque sea una cosa muy antigua. En fin, no nos ha de faltar tarea. Pero por ir terminando, yo lo que os quiero decir, ¿os dais cuenta el daño que hace esto de utilizar mal el lenguaje? La amenaza para la política empieza por la degeneración y el retorcimiento del lenguaje. Tanto en el caso de los nacionalpopulistas, de los xenófobos, de los etnicistas extremos, como en el caso de los fanáticos, como en el caso de los débiles, de esos partidos que se quedan viejos porque no se enfrentan a la realidad y se empiezan a inventar eufemismos y terminan por generar una burbuja y una casta ajena absolutamente a los problemas que siguen creciendo en nuestra sociedad y de las necesidades de la ciudadanía de tener nuevas ideas. En fin, os he querido explicar de alguna manera algunas peculiaridades de los nacionalismos populistas en España con respecto a Europa. Y hay algo que a mí me parece peculiar y que no ha sido detectado todavía por todos esos politólogos europeos, por tanto tendremos que darles la posibilidad de que lo puedan captar. Hay una singularidad en las formas extremas y narcisistas y patológicas del nacionalismo en España. No es xenófobo prácticamente, no hay. Ahí debe de haber unas trazas, un 0,2 de voto xenófobo en España declarado. Claro, ¿cómo va a haber xenofobia si lo que han desarrollado es un antiespañolismo furioso? Claro, no pueden ser, no pueden declararse antieuropeos, aunque sea su manera de ser europeos, la españolidad, compartida con las otras adscripciones que pueden tener desde el punto de vista territorial o personal. Y para ejemplificar cómo funciona esto, os voy a contar un ejemplo del año 2006, que ocurrió en San Sebastián. Yo escribía entonces para la página web de Basta Ya, quincenalmente, y escribía cosas de la vida cotidiana. Y un día, era en diciembre, vino la niña del cole, que tenía 9 años entonces, y me dijo: Amá, ¿no sabes qué lío, qué jaleo se ha montado hoy en clase de plástica? ¿Y por qué? ¿Por qué, chiquitina? Pues porque se ponen a gritar cuando se juntan los botes de pintura roja con los botes de pintura amarilla. Vale, un escándalo, un jaleo, un pataleo, no se podía, bueno, la clase no sabes cómo se ha puesto. ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues no sé por qué. La cría, claro. Pero vino otro día, esto yo luego lo escribía, así que no me lo estoy inventando porque está ahí puesto por escrito. Viene otro día y dice: Jo, ama, uno de mis compañeros, 9 años, me ha dicho que Euskadi no está en España. Ah, ¿y tú qué le has dicho? Jo, pues yo le he preguntado: ¿y dónde está? Y le dice el niño: en Europa. Cualquiera le explica a la criatura que si no salimos de España no salimos de Europa, en fin. Bueno, la cosa es que esto era a principios de diciembre, pero para finales de diciembre, pues con otros padres también de niños pequeños, me cuenta que en el cole de su niña les estaban enseñando los villancicos, o sea, lo típico de diciembre, y que les estaban enseñando villancicos en euskera. Normal. Sus abuelos no saben euskera, pero bueno, villancicos en euskera.
y ya en un alarde de multiculturalidad les estaban enseñando los villancicos en inglés. Oh, pues bien también, bien. Le digo, ¿y? No, pero vamos, de los villancicos españoles ni uno. Claro, ¿cómo van a ser xenófobos mostrándose antieuropeos cuando lo que se ha desarrollado, cuando la patología que se ha desarrollado en nuestro país, en esas fuerzas que tienen rasgos nacionalpopulistas, es una xenofobia directamente antiespañola? Esta es la peculiaridad que tenemos que sanar aquí, pero cuyo modelo nos va a servir para sanar también esos rasgos de nacionalpopulismo, de comunitarismos enfermos, con patologías políticas que surgen en algunos lugares de Europa. En fin, no nos va a faltar tarea, creo que aquí no falta ánimo, ni valentía, ni coraje, ni ganas de hacer frente a los tabúes. Así que he empezado mis palabras diciendo que os daba las gracias, y es así, me siento absolutamente afortunada de poder comprometerme y unirme a un equipo que va a ser cada vez más fuerte y que espero que sirva no solo de vacuna, sino de ejemplo de cómo se pueden organizar nuevos partidos que respondan a los problemas de los ciudadanos, que no eludan los nuevos problemas, que no eludan el hacer análisis político de verdad sin eufemismos, que sean valientes y que no sean antisistemas, que crean en los derechos humanos, que crean en las leyes. Yo creo que esto es lo que nos mueve a todos nosotros.